Así como estamos con la ayuda del Señor en pie, les invito a que veamos ahí las escrituras sagradas. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, con la ayuda del Señor, vamos a dar lectura al versículo 4 con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. Repito una vez más, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en su versículo 4, con la ayuda del Señor. Si ya lo tenemos en nuestra consideración, vamos a leer todos con la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos dice así: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Oramos a Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias, Señor, por esta grande bendición que nos permites de estar aquí en tu casa. Ya, Señor, hemos orado. También hemos, Señor, leído tu palabra. También, Padre Santo, pues, Señor, nos hemos exaltado y hemos alabado tu santo nombre. Ahora también toca, pues, oír tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Siempre tu palabra es, pues, Señor, aliciente. Es el alimento espiritual, es la fortaleza de nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser también. Ayúdanos, Padre Santo. Mi vida también está en tus manos para este momento. Úsame solamente como un instrumento para la gloria de tu santo nombre. Dios y Padre, creyendo que eras más en favor de todos, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ocupen su lugar con la ayuda del Señor. El domingo, culto de Santa Cena, nuestro pastor en su exhortación, pues, nos habló, hermanos, de que todo lo que hacemos es con un propósito. Y también nos ilustró acerca de un joven, ¿verdad? Que estudia. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué estudia? Es porque también él nos decía, ¿verdad? Porque quiere ser alguien en la vida y quiere que le vaya bien en un futuro. Por eso, pues, tiene ese propósito, ¿verdad? De estudiar. Hermanos, precisamente en esto, pues vamos a considerar precisamente de una manera, podemos decir, similar. Hay un propósito por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo. Y precisamente, hermanos, aquí donde hemos leído, ¿verdad? Nosotros, pues, nos dice la palabra del Señor así: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Y, hermanos, sabemos que el escritor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues, hermanos, es San Lucas, el evangelista San Lucas. Y pues, hermanos, su profesión era, y conocemos que era un médico. Hermanos, lo que este evangelista San Lucas, al escribir este libro, pues, hermanos, él no escribía, hermanos, con lo que le decían o la historia, no, sino que él investigaba precisamente, hermanos, a los personajes personalmente. Él, hermanos, hacía esta investigación y escribía, hermanos, detalladamente los sucesos. Y, hermanos, este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues sabemos que tiene, más o menos cubre una historia de 30 años de la iglesia primitiva. Y, hermanos, era, pues, una iglesia, hermanos, podemos decir, pues, grandemente bendecida. Una iglesia que también, hermanos, se conocía por una iglesia unida, una iglesia sencilla, una iglesia de veras, hermanos, llena del Espíritu Santo. Y, hermanos, entonces nosotros vemos esto aquí donde dice la palabra, y en este capítulo precisamente también nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que antes de ascender el Señor Jesucristo todavía dio esta recomendación a los discípulos y les dice esas palabras, dice: y estando juntos les mandó
que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. El hermano dijo que no se fueran, que no se movieran, que fueran ahí, que esperaran, hermanos, la promesa del Padre. Y es que, hermanos, es importante, ¿verdad?, que ellos esperaran ahí. Dice la palabra del Señor, hermanos, que durante 10 días ellos estuvieron, hermanos, ahí en el aposento alto. 10 días que estuvieron ahí, hermanos, perseverando o esperando la promesa del Padre. Pero en esos 10 días, hermanos, ellos pues estaban esperando, sí, pero también, hermanos, hacían su parte. Es decir, ellos tenían, hermanos, que buscarla. ¿Y buscarla qué es? Pues, hermanos, ellos tenían que estar pidiendo esta bendición. Buscándola significa, hermanos, estar ahí también clamando a Dios, pidiendo la ayuda al Señor. Porque, hermanos, es lo que significa esto. Y es que también, hermanos, es muy importante, hermanos, de veras esto en nosotros. El tiempo de 10 días, eran 10 días que dieron ahí. Es un tiempo completo, hermanos. Puede ser corto o puede ser largo. También ahí, hermanos, el libro del Apocalipsis dice, hermanos, también algo parecido a esto. Dice, y tendréis tribulación de 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo va a meter a la cárcel, el diablo más bien va a meter a la cárcel para que seáis probados y tengas tribulación por 10 días. Y, hermanos, se entiende entonces que desde el que se cree en Cristo hasta que, hermanos, de veras, pues Dios permita en esta vida vivir o Él venga, pero, hermanos, todo ese tiempo es un tiempo completo, hermanos, en que hay que luchar. Y también precisamente, hermanos, en ese tiempo de los 10 días que estuvieron en el aposento alto, era un tiempo, hermanos, de que estuvieran ellos buscando. Estaban esperando, sí, con paciencia, sí, porque el Señor les dijo esto, tenían que esperar. Pero, hermanos, ellos no se quedaron sentados ahí nada más, ¿no? Sino que, hermanos, ellos tuvieron que estar buscando la promesa del Espíritu. Buscando, hermanos, es estar pidiendo, estar rogando a Dios. Y es que, hermanos, también esto es muy importante en el creyente. Debe de estar, hermanos, buscando, hermanos, es estar constantemente orando a Dios, suplicándole a Dios de su ayuda, de su misericordia. El tiempo es de Dios. El tiempo, hermanos, es de Dios. Él lo puede, hermanos, Él puede en un momento, hermanos, que Él decida dar esta bendición en cortos días o también, hermanos, un tiempo largo. Pero, hermanos, es importante entonces que el creyente también, pues, hermanos, haga esto. Hay un propósito, sí, por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu. Y el propósito es este. El propósito, hermanos, de aquellos que no la tienen, pues es buscar la promesa del Espíritu Santo. Este es un propósito. Y el propósito, hermanos, es que no se debe de suspender, debe ser constante. Es un propósito. Yo me propongo esto, pues con la ayuda del Señor hay que hacerlo. Y más lo espiritual, lo divino. Tratándose de la promesa del Espíritu Santo, pues, hermanos, hay un propósito. Este es mi propósito. Y no se debe de dejar, no se debe de suspender esto. Debe ser constante, perseverante, con paciencia, sí, esperando la promesa, pero también debo de hacer mi parte. Debo de estar buscándola yo. ¿Cómo? En oración, en oír la palabra, en leer la palabra, en alabarle también al Señor, darle la gloria al Señor. Todo eso, hermanos, es importante. Todo eso, hermanos, es parte, hermanos, de estar, hermanos, de veras buscando la promesa del Espíritu Santo. Porque, hermanos, la promesa del Espíritu Santo viene, hermanos, viene a fortalecer, fíjese, viene a fortalecer nuestra fe. También nos ayuda, hermanos, esa promesa maravillosa, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Esto es muy importante, hermanos, porque va a ayudar a que haya un crecimiento espiritual en el cristiano. También ayuda, hermanos, a ser mejor en todas las áreas de nuestra vida. Sí, porque, hermanos, nos va a ayudar en esto, a ser mejor como personas, como cristianos, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Nos va a ayudar.
esta promesa maravillosa. Y esperar, hermanos, significa buscar, hermanos, buscarla, ya digo, significa estarla buscando. Los discípulos, hermanos, estuvieron ahí esperando precisamente 10 días en el aposento alto y no se movieron ahí. Y el cumplimiento, hermanos, vemos que fue, hermanos, en el libro en ese mismo libro, cuando el Señor, hermanos, estaban todos unánimes juntos y de repente vino esa bendición en todos ellos. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que el creyente que no tiene todavía esta promesa en él o en ella, pues, hermanos, tenga este propósito. Pero este propósito debe ser, hermanos, pues constante. Debe de ser, hermanos, hasta que no se logre el objetivo, porque esto es así. Este es el propósito que debe de haber en aquellos que no lo tienen. Porque a veces, hermanos, sucede que en el hermano o hermana pues desmaya, suspende, se desanima y cree que para él o para ella no es esta bendición. Y no es así, hermanos. La promesa del Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamare. Bendito sea Dios. Y esto tiene su fiel cumplimiento, hermanos. Gracias a Dios que en muchos somos testigos de esa promesa maravillosa, de que el Señor cumple su palabra, cumple su promesa. Hermanos, ¿por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Pero, hermanos, entonces, el propósito de aquellos que no lo tienen debe de ser perseverante. No desmayar, hermanos, hasta que se alcance, hermanos, el objetivo, el propósito. Bendito sea el Señor. Quiero con la ayuda del Señor que veamos con la ayuda del Señor, hermanos, en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, con la ayuda del Señor, capítulo 4, con la ayuda del Señor Jesucristo. Y vamos a ver allí, hermanos, en el versículo 8, con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 8. Lo tiene a su alcance, dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Hay un propósito, hermanos, por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo. Porque, hermanos, nos da una inspiración para hablar su palabra, hermanos, fíjese, en el momento indicado. Sí, fíjense ustedes bien, hermanos, hay un propósito por el cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo, porque nos da una inspiración para hablar su palabra en el momento indicado, es decir, un momento preciso. Porque, hermanos, lo que pasaba aquí, cuando leemos aquí, hermanos, en ese momento, Pedro dice aquí, y Pedro dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Había un momento, hermanos, indicado, porque, hermanos, cuando se derramó la promesa del Espíritu Santo, pues, hermanos, había personas ahí que, hermanos, pues criticaban, censuraban esto y decían que estaban llenos de mosto. Y, hermanos, empiezan a hablar, podemos decir, blasfemas contra los discípulos, contra Dios y contra los discípulos. Y decían que estaban borrachos. Y, hermanos, entonces Pedro, en ese momento indicado, lleno del Espíritu Santo, les empezó a hablar, hermanos, esta verdad maravillosa. Y les trae, hermanos, desde el profeta Joel, los acontecimientos, lo que había prometido, hermanos, el Señor a través de este profeta Samuel. Y, hermanos, entonces, esto es muy importante que el creyente, hermanos, de veras, tenga, hermanos, ese propósito, por lo cual se debe buscar la promesa del Espíritu Santo, porque nos va a dar una inspiración para hablar su palabra en el momento indicado. Y, hermanos, entonces, cuando, hermanos, hay un momento muy indicado que se hace, hermanos, en una reunión familiar. Ahí, hermanos, muchas veces hay conversación, hermanos, hay pláticas. Es el momento indicado. El creyente que sea lleno del Espíritu Santo, pues va a hablar, hermanos, de lo que ha experimentado en su vida, de la experiencia maravillosa que tiene, hermanos, en el camino de Dios. Es el momento indicado de hablar. Y dar, hermanos, ahí entonces
el mensaje hermanos, de salvación, el mensaje de Cristo. O también puede ser, hermanos, ahí, hermanos, donde se trabaja. A veces hay necesidad también ahí. Hermanos, en todas partes hay necesidad. De veras, en todo lugar que andamos hay necesidad de hablar el mensaje de Dios. Y hermanos, entonces el creyente debe estar preparado en esto, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Pues entonces de esta promesa maravillosa, Dios lo va a llevar allí. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor llevó a Felipe, que el Espíritu lo llevó, hermanos, a ese lugar donde iba a tener un encuentro con ese personaje importante. En el momento indicado, Dios lo llevó a ese lugar. Y también así, hermanos, en nosotros, Dios nos ha llamado también para esto. Hermanos, Él nos da también su promesa. ¿Para qué? Para ser testigos, hermanos, de esto. Donde quiera que vayamos, dice un canto, demos testimonio fiel. Es que, hermanos, hay un momento de veras en el cual va a ser necesario hablar la palabra de Dios, el momento indicado. Pero ahí va a ser, hermanos, una inspiración divina, porque el Espíritu Santo, hermanos, está hablando a través del creyente. Quiero que veamos Números 23:5 con la ayuda del Señor. Números 23:5 dice así: Jehová puso palabra en la boca de Balaam y díjole: vuelve a Balac y has de hablar así. Fíjese, y Jehová puso palabras en la boca de Balaam y díjole: vuélvete nuevamente a Balac y has de hablar así. Hermanos, esto es importante, en el momento indicado. Y Dios, hermanos, entonces dice: Jehová puso palabras en Balaam. Porque, hermanos, se entiende, hermanos, que era importante, hermanos, que este hombre hablara, pero, hermanos, no hablaría palabras de él. Vuélvete nuevamente. Y ahora entonces le dice, y díjole: vuélvete a Balac y has de hablarle así, con la inspiración de manos de Dios, en el momento indicado. También dice ahí, 2 de Samuel 23:2. 2 de Samuel 23:2 dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Entonces, fíjese, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y es que en ese momento, hermanos, en ese momento indicado, el Espíritu Santo habla a través de aquel hijo de veras que posee la promesa del Espíritu Santo. No es él, hermanos, sino que el mismo Espíritu habla allí a través de, hermanos, de este creyente, porque está lleno del Espíritu Santo. Y a veces la gente, de veras, hermanos, la gente se sorprende del hablar del Hijo de Dios. Y a veces hasta se le busca: oye, fíjate que pues, tu plática estuvo muy bonita. ¿Y qué es lo que tú eres? ¿O qué profesas? Y, hermanos, ahí está el momento indicado. Ahí está el momento indicado para hablar, hermanos, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y, hermanos, entonces, qué importante es, hermanos, de veras, que este propósito por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo. Hay que buscarla, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da una inspiración para hablar su palabra en el momento, hermanos, indicado. También dice ahí Éxodo 4:12 dice: ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora pues ve. Fíjense, hermanos, cuando eres el creyente, hermanos, posee esta promesa en él o en ella, de veras tiene una confianza, de veras, hermanos, una seguridad para hablar la palabra del Señor. Ahora pues ve que yo seré en tu boca. Y, hermanos, de veras, hermano, que nada más hay que hablar, porque Dios pone palabras en nuestra boca. Y también dice aquí esta escritura, ¿verdad? Y te enseñaré
lo que hayas de hablar. Sí, porque hermanos, el Espíritu Santo nos enseña y nos sigue enseñando. Dice, porque Él nos guía, Él es un maestro de nosotros. Es un maestro, hermanos, el Espíritu Santo. Constantemente nos sigue enseñando. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, qué importante que viva ese creyente, hermanos, tenga este propósito firme, determinado, constante. Y hermanos, de verdad, y no lo suspenda. No, hermanos, no. Que no haya desaliento. Si no fue ese momento, hay que seguir perseverando, hermanos. Recuerdo de un hermano, hermanos, que cuando yo llegué aquí, hace muchos años, hermanos, ya no recuerdo su nombre, pero hermano, fue un hombre que aquí conocí. El esposo de la hermana Tere Bárcenas. No recuerdo su nombre, se me fue. Pero hermanos, este hermano, yo aquí lo conocí. Y él, hermanos, ya había estudiado en el instituto, ya tenía años, hermanos, de haber terminado sus estudios, pero no podía ejercer, porque, hermanos, esto es algo indispensable en el siervo del Señor: ser llenos del Espíritu Santo, o ser bautizados con el fuego de Dios. Y hermanos, duró muchos años aquí, hermanos, muchos años aquí, pero él seguía perseverando en ello. Él seguía, hermanos, buscando esa promesa. A pesar de los años, seguía buscando la promesa. Después, hermanos, se fueron de aquí. Pero, hermanos, después, al tiempo, hermanos, se nos dieron noticia de que el hermano había tenido de veras, hermanos, esta bendición en él, y que Dios lo había llenado con su Espíritu Santo. Y hasta la fecha, hermanos, gracias a Dios, porque este hermano, pues, hermanos, siervo del Señor allá donde radica, hermanos, y él sigue ahora sirviendo al Señor, pero, hermanos, ya hermanos, lleno del poder de Dios. Pero fue perseverante, no suspendió su propósito. A pesar del tiempo, hermanos, de los años, él siguió en ese propósito. Por eso, hermanos, qué importante es que el creyente, hermanos, que no lo tiene, pues tenga ese propósito constante, perseverante, y no, como dijo aquel, ¿verdad?, que el ángel, ¿verdad?, se trabó, ¿verdad?, del muslo de manos y le dijo, ¿verdad?, es decir, hermanos, este siervo del Señor se trabó del muslo de aquel ángel y dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Y hermanos, es que él dice: ya va a rayar el ala, pero no te suelto hasta que no me bendigas. Y hermanos, por su terquedad, por su insistencia, Dios le dio la bendición. Es importante entonces, hermanos, ser tercos, ¿ven? Es una palabra, ¿verdad? Ser constantes en esto, ser perseverantes también en esto. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos ahora, hermanos, también este libro de los Hechos, también con la ayuda del Señor, libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 31, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Dice así la palabra del Señor: y como hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hay un propósito por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo, porque, hermano, nos da una confianza plena para hablar su palabra. Una confianza plena, hermanos. Y es que, hermanos, de veras esto es muy importante, porque nos da una confianza, una seguridad. ¿Por qué? Porque, hermanos, se está lleno del Espíritu Santo y da una confianza para hablar, hermanos, de veras. Pues, hermanos, una confianza plena para hablar la palabra de Dios y decir de veras, hermanos, quién es Cristo, quién es Dios. Y hay una seguridad, hermanos, en el creyente. Hay una seguridad porque ha tenido un encuentro, hermanos, verdadero con Él. Y la promesa del Espíritu Santo viene a certificar, como decía nuestro pastor hace unos días, a certificar, hermanos, que somos hijos de Dios y que conocemos a un Dios grande y poderoso, un Dios verdadero. Bendito sea Dios. Y entonces hay una plena confianza hablando la palabra, su palabra. Quiero que veamos Hechos 9:29 con la ayuda del Señor. Hechos 9:29 dice: y hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos
mas ellos procuraban matarle. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor. Fíjense, a pesar del peligro, hermanos, y porque disputaba con los griegos, altercaba, hermanos, con los griegos. Pero, hermanos, mas ellos procuraban matarle. Es decir, hermanos, aún sabiendo, hermanos, entendiendo, hermanos, este siervo del Señor, pues, hermanos, él hablaba confiadamente la palabra de Dios. Hay momentos, hermanos, en que gente, hermanos, de veras está, hermanos, podemos decir, en lugares donde pues está prohibido hablar palabra del Señor. Está prohibido, no se puede, porque hay impedimento, hermanos. Pero el Hijo de Dios debe de hablar confiadamente la palabra del Señor. Es importante entonces, hermanos, con la idea del Señor esto. Hay un propósito por el cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo, porque nos da una confianza plena para hablar su palabra. Quiero que veamos también Hechos 19:8, con la idea del Señor. Dice así, dice, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses y disputaba y persuadiendo del reino de Dios. Dice, y entrando él dentro de la sinagoga, y hermanos, él hablaba libremente la palabra del Señor. Aunque, hermanos, era el lugar, podemos decir, en las sinagogas eran, hermanos, lugares donde se reunían para hablar política, para hablar asuntos, hermanos, los judíos y las autoridades. Pero, hermanos, el apóstol San Pablo entraba ahí confiadamente y libremente, porque sí, hermanos, Dios nos ha dado una libertad plena, hermanos, nos ha hecho libres de veras. Y entonces él con toda libertad hablaba, hermanos, desde aquí por espacio de 3 meses. Él era ahí disputando y persuadiendo del reino de Dios. Siempre, hermanos, su tema era, hermanos, hablar del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Pues, hermanos, gracias le damos al Señor en este momento por su palabra. Y estamos, hermanos, hemos aprendido precisamente esto, que es importante. Fíjense, hay un propósito por el cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo, porque nos da una confianza plena para hablar su palabra. Y también, hermanos, pues también, ¿verdad?, nos da esa inspiración, ¿verdad?, en el momento indicado para hablar también, hermanos, la palabra del Señor, en el momento, hermanos, indicado. Y nos va a dar esa inspiración para hablar la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en esta noche, usted que no la tiene, que no tiene esta promesa en usted, pues, hermanos, quizás usted ya en un tiempo se procuró, tuvo ese propósito, pero al no ver respuesta, usted desmayó, suspendió esto y ya se quedó así. Ya no la busca, ya no tiene ese interés. Pero en esta noche la palabra de Dios es para usted y le dice que hay un propósito por lo cual se debe de buscar la promesa del Espíritu Santo. Retome este propósito hoy en esta noche, en este momento, y dígale: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a tomar este propósito firme, porque, Señor, también yo quiero tener esta promesa en mí. Quiero ser poseedor de ella. Quiero ser testigo también, como muchos, de que tú bautizas, de que tú llenas con Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Les invito, estando de pie con el Señor, vamos a orar al Señor y vamos a cantar. Vamos a cantar un coro y hay libertad con el Señor. Si usted quiere pasar aquí al frente, puede hacerlo, o ahí en su lugar. Oramos al Señor. Cantamos este coro que dice: yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Señor, llena mi vaso con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Bueno, quiero ser, Señor, y en tu viña trabajar. Lléname, lléname, lléname por tu poder.
Vamos, así de pie vamos a orar por una ofrenda con ella del Señor. Oramos a Dios. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también delante de ti esta ofrenda, Señor. Pedimos que tú la bendigas y que bendigas también a la iglesia, a tus hijos, que lo van a hacer con toda espontaneidad y con alegría. Bendícela, Señor. También te pedimos que al momento de salir, pues, Señor, tú nos despidas en bendición y, pues, Señor, y que lo quedes con los que también van a quedar. Y así también te pedimos que, pues, Señor, al salir, también con los que van a salir. Y permita así que mientras estemos distantes unos de los otros, que la gracia salvadora de tu Hijo amado Jesucristo, el amor tuyo, Padre, que es hermoso y incomparable, así también la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno, Señor, con los que alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén.